Gracias, buenas tardes, gracias por venir a oír al amigo Carlos. Tenemos el placer, el gusto de contar esta tarde con Carlos Alberto Castillo Mendoza, sociólogo con formación en psicoanálisis, profesor de la Universidad Complutense de Madrid en el grado de Administración y Dirección de Empresas y en el máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura. Sus campos de investigación están centrados en cuestiones relacionadas con la sociología clínica y la sociología del trabajo. Sobre estas materias ha publicado en revistas especializadas. Es miembro asociado del Instituto KIPU de Formación en Psicoterapia, Psicoanalítica y Salud Mental, en cuyo servicio Pichon Rivière colabora. Miembro del comité de redacción de la revista Intersubjetivo. Es igualmente miembro del Grupo Internacional de Estudios Sandor Ferecci. Bueno, como conocéis, el título de la conferencia es Aspectos psicosociales de la crisis económica. El desencadenante fue económica, aunque evidentemente tenía otras confluencias, ¿no? De 2007, yo de alguna manera, con permiso Carlos, diría que se inicia en 2007 y yo creo que todavía estamos de alguna manera inmersos en ella, ¿no? Pero bueno, para esto ya se encargará Carlos de decirnos exactamente dónde estamos y cuál es su diagnóstico, ¿no? Os ruego, como es habitual, que los teléfonos móviles se desconecten para no perturbar la audición. Y nada más, espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Gracias, Antonio, y gracias a la Universidad Popular por haberme invitado a compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Yo tengo aquí en el encabezado, perdonen que estoy un poquito acatarrado, una mezcla de la polución de Madrid, de alergias y cosas de eso, entonces espero, disculpen sobre todo mis toses de vez en cuando. Decía que tengo un encabezado con una frase de un personaje del Roto que apareció en El País el 5 de enero de 2011. ¿No? Un personaje, tal como los pinta el Roto, dice: tuvimos que asustar a la población para tranquilizar a los mercados. ¿No? Yo creo que el Roto es uno de los grandes editorialistas de este país, que el ya fallecido Forges no se quedaba atrás, evidentemente, que condensan en unas pocas viñetas, en una viñeta, una densidad de mensaje en relación con lo que nos está pasando cotidianamente en este mundo, ¿no? Dicho esto, quiero leeros una cita de un libro que acaba de salir, y me fastidia que acaba de salir, porque a mí me hubiera venido muy bien para afinar ciertas cosas que no he podido afinar adecuadamente, ¿no? Es de unos vecinos, digo vecinos suyos porque son de la Universidad Autónoma de Madrid, y la propia editorial, que creo que es de aquí, ¿no? Se trabaja aquí en Tres Cantos, me parece, la editorial Siglo XXI. Los autores son Luis Enrique Alonso y Carlos Fernández Rodríguez, y el libro se titula Poder y Sacrificio, los nuevos discursos de la empresa. Me tomo la libertad de sugerir que, si os interesan estos temas, que lo leáis, porque es muy interesante, especialmente en relación con lo que compete a lo que yo voy a ir desarrollando. Los capítulos 3 y 4 de este libro son muy interesantes, ¿no? El capítulo 3 se titula Financiarización y crisis del empleo, y el capítulo 4, Debemos aplacar a los mercados, nunca mejor dicho, el espacio del sacrificio en la crisis financiera actual. En este texto, dicen los autores, la crisis financiera de 2008 ha supuesto un auténtico terremoto en las instituciones económicas y en las estructuras sociales contemporáneas. Desde entonces, el capitalismo ha mudado su piel para no ser reconocido. Sus acciones impunes han acentuado la desigualdad social, justificando las nuevas medidas económicas y su asimilación a través de discursos que defienden el individualismo, la competencia generalizada, la austeridad, la hegemonía de lo privado y la financiarización. De este modo, los poderes mercantiles
han conseguido cuestionar los cimientos de la democracia y han ajustado todas las instituciones políticas a sus propios intereses. Esto es una excelente síntesis de lo que ha pasado y está pasando, ¿no? Yo quiero señalar que, como sucede con cualquier conmoción social, los efectos de esa conmoción social, que aquí están recogidos algunos de ellos, ¿no?, trascienden las dimensiones estructurales y colectivas, de tal modo que terminan teniendo incidencia en los individuos y en su psiquismo. Y esto es precisamente lo que ha sucedido y sigue sucediendo con las derivas de la crisis actual. Miren, diversas evidencias permiten constatar que la coyuntura actual está marcada por la generalización desestructurante de los efectos de una crisis financiera que se ha transformado en crisis económica de carácter estructural. Sus específicos dispositivos detonantes, burbujas, hipotecas basura, titulización, activo subyacente, activos tóxicos, derivados. No me resisto a leer, aunque sea anticipando un poquito, lo que dice un personaje que tal vez os suene, Warren Buffett, ¿no?, un personaje más que conocido, vinculado, comentando precisamente esto, y obviamente Warren Buffett no es sospechoso de ser un izquierdista radical, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues este señor, respecto a los derivados y los otros aspectos a los que acabo de denunciar, dice, habla de su extrema y múltiple peligrosidad, ¿sí?, y él los caracteriza como auténticas armas de destrucción masiva, o, también lo dice en otro texto, como bombas de tiempo, tanto para las partes involucradas como para el sistema económico en su conjunto. O sea, que un señor que está inmerso en el sistema y que es beneficiario de esta crisis diga estas cosas, pues es para tenerlo en cuenta también, ¿no? Junto a estos aspectos que acabo de señalar, se suma lo que a mí me parece que tiene un elemento, tiene un rasgo fundamental en esta historia. Me refiero a la financiarización, el fenómeno de la financiarización, que no solamente caracteriza a lo económico, sino que afecta, y es lo que me va a interesar a mí especialmente, al conjunto de la vida. Y también, obviamente, los serios riesgos sistémicos implicados por las crisis que concurren, agudizando la crisis. Y provoca todo ello reacciones institucionales, ciudadanas e individuales que terminan por generar malestares y trastornos de carácter sociopsíquico que no suelen tenerse en consideración. A mí me ha llamado la atención, yo creo que a cualquiera que los haya podido ver, seguro que le han llamado la atención, una serie de títulos, de libros, ¿no?, que yo creo que son emergentes o indicadores de en lo que estamos inmersos y en lo que estamos viviendo. El primero de ellos, de Naomi Klein, de 2007, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre. El siguiente, de un autor español, Ridao, La estrategia del malestar. A continuación, de Joaquín Estefanía, La economía del miedo, 2011. De Virilio, un pensador italiano, La administración del miedo. De Lazzarato, otro pensador italiano, La fábrica del hombre endeudado. El último que he visto, La sociedad del miedo, de un tal Bude, no tengo el gusto todavía, pero me ha llamado la atención el título. Y por último, cierro estas referencias con el subtítulo de un libro publicado por Navarro y Torres, ¿no?, en 2012. El subtítulo dice, Las armas del terrorismo financiero. Estos títulos, de una u otra manera, a mi entender al menos, evidencian la violencia en juego y su incidencia traumatizante, especialmente respecto de colectivos sociales mayoritariamente sometidos a la acción del terrorismo financiero, al endeudamiento, al desastre, al miedo, al malestar, todo lo cual los deja en verdadero estado de shock.
son sin duda algunos de los rasgos que definen los factores desencadenantes de la crisis, así como la gestión y tramitación de sus efectos. Tenía previsto empezar, pero entiendo por lo que he preguntado que es posible que esta primera parte que yo tenía previsto iniciar con todo el tema de, recuerdo un poco el tema burbujas, basuras, etcétera, 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 pues voy a obviarla y en todo caso si luego en la charla surgiera, pues vuelvo sobre esta parte, ¿no? Solo quiero leer un parrafito de este apartado que voy a obviar y luego algunas citas que me interesan, que me parecen especialmente interesantes, ¿no? Simplemente a modo de recordar lo que entiendo que conocéis, ¿no? De todos es sabido que el detonante inmediato de la crisis actual se encuentra en el mercado estadounidense de la vivienda. La llamada burbuja inmobiliaria estalla en 2007 por efecto del impago generalizado de las denominadas hipotecas basura. A partir de aquí se produce una reacción en cadena. Los bancos descubren sus pérdidas y se ven incapaces de obtener nuevas fuentes de financiación para cubrirlas. En tanto ello afecta a la liquidez y a la solvencia de las referidas instituciones, se produce una crisis crediticia que conduce a una caída sostenida de las bolsas que arrastra consigo, entre otras, a las compañías de seguro y lleva al conjunto del sistema financiero al borde del colapso sistémico. Y os leo una notita que tengo aquí apuntada, ¿no? En un informe, el FMI señalaba que aquellas crisis que tienen a bancos y sector inmobiliario como principales protagonistas resultan especialmente, esto es literal lo que voy a leer ahora, intensas, largas, profundas y dañinas para la economía real. El FMI. Para intentar frenar la debacle, los bancos centrales y los gobiernos comenzaron a intervenir con una gran variedad de medidas, entre ellas con inyecciones masivas de liquidez, con el fin de poner coto a una crisis que ha terminado transformándose literalmente, y por obvias razones, en planetaria e imprevisible en sus efectos. Yo coincido contigo, Antonio, que estamos todavía en ella. No, lo de los brotes verdes, en fin, para algunos sí, para aquellos que tienen autopistas, gestionan más sus empresas y les regalan dinero. Perdonadme si me pongo panfletario por momentos, pero hay cosas que irritan. No hay dinero para subir las pensiones, pero sí hay dinero para financiar a malos empresarios, como al ilustre Florentino Pérez, que le han regalado una pasta, ¿no?, por la historia del, ¿cómo se llama esa zona ahí? Exactamente, ¿no? Y cuando ha salido a la luz el acuerdo que tenían, resulta que además estaba explícitamente puesto en el contrato, que aunque él fracasara como empresario y no llevara, le iban a dar igual la pasta. En fin, bueno, no hace falta que diga porque creo que todos podemos tener la misma sensación. Y ahora permitidme, antes de entrar al tema de la financiarización, que es el que me interesa especialmente, leeros dos notitas que tengo aquí anotadas porque merecen la pena. Una de Krugman, un economista conocido, ¿no?, que hace una síntesis que a mí me parece, de alguna manera recupera cosas que yo he dicho, pero apunta algunos detalles que me parecen interesantes. La crisis comenzó con los fondos de inversión y los bancos que en búsqueda de más y más rentabilidad encontraron una veta de oro artificial y adquirieron y revendieron de banco en banco, de país en país, paquetes de hipotecas que eran préstamos de viviendas colocados a usuarios ninja, que no tenían ingresos ni trabajo fijo o suficiente, quienes recibían propiedades firmando pagarés a tasas impagables. Se habla de 7 millones de hipotecas ninjas, hipotecas basura, que llevadas en paquete a las bolsas, permitieron a los fondos de inversión y a algunos bancos de diversos continentes colocar en ellas parte de sus capitales y activos bancarios y beneficiarse de sus tasas altas. Hubo hipotecas basura renegociadas de mano en mano entre los sectores financieros hasta 35 veces la misma hipoteca. Y la última cita que quiero leer, antes de entrar al tema de la financiarización, es de David Harvey, ¿no?, economista reconocido, de orientación marxista, ¿no?, y que tiene que ver con uno de los elementos que a mí siempre me sorprende. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Complutense, ¿no? Y cuando mis alumnos, yo doy ahí sociología, muy diversos tipos de sociologías, ¿no? De la empresa, del trabajo, de las organizaciones, etc. Y discuto con ellos, ¿no? Del tema de pues, la economía, el libre mercado, que el Estado no debe intervenir, etcétera, 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 ¿no? Y que la economía, que es una ciencia además, ¿no? Claro, yo cuando oigo que, por ejemplo, ¿no? Esto del roto que os decía antes, ¿no? Tuvimos que asustar a la población para tranquilizar a los mercados, ¿no? Hay una noción que yo uso, que yo leo mucho y oigo usar en la prensa, en los textos especializados, la confianza, ¿no? Es fundamental la confianza. Claro, ¿y la confianza qué es? ¿Es un indicador económico? ¿No? ¿O estamos hablando de algo que es del orden de lo sociopsíquico, si me apuráis, ¿no? Dice David Harvey, la gente tiene que creer, y cuando habla de tiene que creer es un tema religioso, que la riqueza, los fondos de inversión, las pensiones, los hedge funds, continuará aumentando indefinidamente. Asegurar estas expectativas es un trabajo de hegemonía que corre a cargo del Estado y de su divulgación en los medios de comunicación. Por lo tanto, estamos ante una cuestión política. Es precisa una tremenda batalla ideológica para mantener la confianza en el sistema. Y esto es lo que pasó en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, ¿no? Bien. Quiero ir a la cuestión de la financiarización. Muchos autores consideran que todo esto, que forma parte del origen, al menos en aspectos de mecanismos, de dispositivos, etc., en realidad no es sino el resultado o la expresión de lo que se llama la financiarización del conjunto del capitalismo. La financiarización es un rasgo que tiene dos vertientes. Por un lado, la financiarización del capitalismo supone el cambio del centro de gravedad de la actividad económica desde la producción hacia las finanzas. De esta manera, el sector financiero se convirtió poco a poco en una fuerza propulsora. Las finanzas especulativas se transformaron en una especie de motor secundario del crecimiento, dada la debilidad del motor principal, la inversión productiva. Precisamente, las tendencias estructurales del sistema hacia el estancamiento fueron contrarrestadas principalmente por un nuevo régimen capitalista financiarizado, es decir, mediante el recurso al endeudamiento masivo y la estimulación de la demanda mediante la proliferación de burbujas de valores, se realizan operaciones puramente especulativas, desvinculándose cada vez más de la creación de negocios productivos, de la producción de bienes y servicios y de la creación de empleo. Lo que os acabo de leer es un entrelazado de una serie de citas de economistas españoles, Torres López, Aguilar y Foster y Macduff, dos economistas norteamericanos, ¿no? Lo digo entre otras cosas porque como si se va a poner esto en internet, no vaya a ser que alguien me acuse de plagiario a estas alturas de mi vida. Bueno, la obviedad de lo que significa la primacía del sector financiero. No me entretengo más en la vertiente más estrictamente económica de la financiarización, voy a la que me interesa más. Miren, la financiarización implica también, simultáneamente a lo anterior, un proceso de penetración del sector financiero privado en las transacciones de la vida cotidiana, como la vivienda, las pensiones, los seguros y el consumo, pero sobre todo en los salarios. Con ello, a su vez, se ha posibilitado que las peculiares formas de actuar, de pensar, de sentir y de percibir de los financieros penetraran hasta el fondo mismo de la vida social e individual. Y sucede de manera tal que los valores sociales se ven afectados por el punto de vista del financiero, calculador, alejado de la producción, buscando siempre una buena oportunidad, constantemente preocupado por la liquidez. Pero también del rentista, pasivo,
indiferente a la producción, enfrentado al capital como función, etcétera, etcétera. Hay que significar que la crisis ha revelado hasta qué punto descansa el sector financiero actual en los beneficios que obtiene directamente de la renta personal de los trabajadores y otras capas sociales. Esto implica que se pone en juego lo que se conoce como expropiación financiera. Esto tiene que ver también con lo que Harvey llama acumulación por desposesión. Es decir, la extracción directa de beneficios financieros a partir de la renta personal, para lo cual el sector financiero juega con las necesidades básicas de los trabajadores y demás particulares. Se puede decir que la referida expropiación refuerza la financiarización aludida, haciendo que los individuos queden atados a la regulación y los avatares de los tipos de interés. Y por medio de ello, de una u otra manera, subordinados a la lógica de lo financiero y configurados por ella en sus formas de actuar, repito, pensar, sentir y percibir a propósito de la realidad y de su propia realidad. Y una vía, un mecanismo clave es el de la deuda. Leo una cita de un pensador italiano que ya he citado, Lazzarato. Se puede afirmar que la deuda es ante todo una construcción política y que el vínculo entre acreedor y deudor es la relación social fundamental de nuestras sociedades. Una técnica securitaria de gobierno y control de las subjetividades individuales y colectivas. Cada vez somos más deudores. De ese modo, se reconfigura y se desquicia todo nuestro horizonte material, mental y afectivo. Sin duda estamos atrapados en la condición neoliberal del hombre endeudado. Christian Marazzi, en un trabajo sobre estas cuestiones, remite a un hecho que a la postre, cuando yo leí esto a mí me impresionó, ¿no? A ver qué os parece a vosotros, ¿no? Remite a un hecho que a la postre tuvo una enorme trascendencia respecto a la cuestión que aquí estamos tratando. Me estoy refiriendo al tema de la financiarización de la vida. En los inicios de los años 70, Nueva York se encuentra en una situación de crisis fiscal y con la negativa de empresas e inversores privados a financiar a la ciudad para solventar este problema. La solución vino de mano de los sindicatos, que utilizaron los fondos de pensión de los empleados públicos para adquirir las obligaciones de la ciudad que no encontraban compradores interesados. Esta experiencia será el inicio de un deslizamiento, dice Marazzi, de un deslizamiento hacia los mercados financieros por parte de los ahorros de la colectividad. Los fondos de pensión, los fondos de inversión que recogen el ahorro y que financian el mercado de la bolsa. Ahora bien, esto tuvo como consecuencia la ruptura del denominado, o de la denominada, complicidad del welfare existente hasta entonces. Ahora, los pensionistas requerían la racionalización y el disciplinamiento de los solicitantes de subsidios sociales para poder evitar riesgos en la perspectiva de la máxima valorización de sus ahorros puestos ahora en la dinámica del mercado financiero. En este momento del argumento, Marazzi se hace la siguiente pregunta. ¿Qué significa la financiarización del capital, sino que empezamos a concebir por primera vez una valorización de la vida? A partir de aquí esboza una línea de respuesta que a mí me ha resultado de gran importancia o de gran interés. Es, dice, nuestra vida futura puesta en manos del capital. Es a partir de aquí que se puede hablar de la capitalización financiera de una parte importante de nuestra vida. La renta de vida es ligada al destino del capital, al riesgo del capital. Esto va a suponer una nueva fase en la cual se espera de nosotros nuestra capacidad de valorar el trabajo de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro lenguaje, de nuestras capacidades relacionales,
Todo ello puesto al servicio de la lógica valorizadora del capital. En definitiva, la financiarización refuerza la vampirización de todos los ámbitos eventualmente generadores de ganancia. Sin duda, todo esto apunta a un profundo refuerzo del control por parte de los poderes, control de la vida, control de los proyectos biográficos de las personas. Se puede decir que la financiarización es hoy un importante dispositivo de subsunción, ya no solo del trabajo en el capital, sino de la vida en el capital. Y cito a estos autores a los que me he referido antes. La financiarización constituye una nueva forma de gubernamentalización que incrusta las existencias singularizadas y vulnerabilizadas de individuos en un proceso de valorización que tiende a expandir su control sobre el tiempo y la vida completa y general de las poblaciones. De esta manera, todos los hechos de la vida quedan condicionados al funcionamiento de los mercados financieros. Y antes de adentrarme en el eje central de mi charla, ¿no?, los efectos sociopsíquicos de la crisis, quiero todavía dar otro argumento general que yo creo que es importante para entender luego las incidencias de la crisis más allá de lo específicamente económico. Este apartadito lo he titulado Las crisis en la crisis, entre el riesgo sistémico y el rasgo estructural. A todo lo que vengo diciendo hay que añadir una peculiaridad fundamental que eleva a cotas insospechadas el nivel de problematicidad. La crisis financiera no está sola, sino que forma parte de una variedad de crisis entrelazadas de manera sistémica, lo cual evidentemente incrementa el riesgo que implica. Estamos adquiriendo actualmente a la confluencia en un mismo momento histórico de una multiplicidad de crisis. Crisis agroalimentaria, crisis de sostenibilidad, crisis social, crisis cultural, crisis de hegemonía y también una crisis agudizada del modelo neoliberal por una significativa crisis de acumulación. Todo esto permite hablar de las crisis en la crisis. Y como consecuencia de esta constelación, se ha de hablar también de riesgo sistémico en la medida en que la crisis no es algo del orden de lo coyuntural, sino la eclosión de un rasgo estructural del propio sistema capitalista. Y ojo, cuando estoy hablando de un rasgo estructural del sistema capitalista, no estoy hablando de algo que está más allá de nosotros. Nosotros estamos subsumidos en ese sistema capitalista. Ergo, la crisis es un rasgo estructural de nuestra propia realidad existencial. Y esto es algo que no se puede obviar. Que el riesgo sistémico ante el que esta crisis nos coloca no deriva de dinámicas coyunturales que se entrelazan a partir de 2007, sino de algo constitutivo del propio capitalismo. Dicho de otra manera, las dinámicas coyunturales que entraman diversas crisis reforzando su problematicidad no son sino emergentes de la contradictoriedad del propio sistema que se manifiesta, entre otras cosas, en la recurrencia periódica a fenómenos semejantes. En cualquier caso, yo diría que lo más probable, y esto lo estamos viendo, es que la crisis económica se resuelva a través de los mecanismos propios de la regulación económica neoliberal. Mayor desigualdad en la distribución de la renta, crecimiento de la exclusión social, una crisis corrosiva del trabajo como institución y como mecanismo de cohesión social, problemas de insuficiencia de demanda que se resuelven a través del crédito o del desplazamiento, represión política
e incapacidad para hacer frente al problema medioambiental, entre otros detalles no precisamente triviales. Me salto un apartadito que tenía sobre el comportamiento de los implicados. Me refiero tanto a los especuladores como a los reguladores asociados, y los reguladores me refiero a los gobiernos, ¿no? Y paso ahora a la cuestión de fondo de esta charla. Lo he titulado "Del malestar social al trastorno psíquico". Me hago una pregunta. ¿En qué escenario nos está colocando la crisis y su gestión? ¿A qué vivencias y derivas nos está abocando la crisis y su gestión? La descomposición de las condiciones económicas y los reiterados ataques al mundo del trabajo como medio para resolver la crisis, como lo apuntaba yo antes, está llevando a la descomposición social y política. El deterioro de las condiciones de vida está llevando a sectores sociales a la desesperación ante la frustración de no poder salir adelante en medio de la debacle, lo que lleva a aceptar políticas cada vez más conservadoras y bajo cualquier condición laboral que los expongan aún a mayor riesgo y deterioro. Escuchaba en un reportaje de televisión ayer, anteayer, ¿no?, algo que no por sabido te conmueve cuando te lo dice gente que está implicada, es decir, chicos y chicas que están pagando para trabajar, que se aprovechan estos vampiros modernos y perversos de esas circunstancias, ¿no? Y había chicas, una chica decía, yo estoy dispuesta a pagar lo que haga falta, porque me da experiencia y luego ya podré poner en mi currículum que tuve tal experiencia, ¿no? Lo que lleva a aceptar, decía, políticas cada vez más conservadoras y bajo cualquier condición laboral que los expongan aún a mayor riesgo y deterioro, ¿no? Y una xenofobia cada vez más rampante, tanto en lo que toca al empleo, salario como seguridad social. Pero hay más. Todas estas crisis a las que antes me refería, en el fondo, y todo lo que acabo de señalar ahora, implica evidentemente amenazas, miedos, en los que estamos instalados de una u otra manera, unos más que otros, ¿no? Y sin duda, es evidente que es más que razonable tener miedo, porque la esperanza que se había depositado en el estado del bienestar cada vez tiene menos fundamento. Es evidente que el miedo es síntoma de una situación social de incertidumbre. La clase mayoritaria ve peligrar su futuro y el individuo se siente arrojado en un mundo en el que ya no se siente resguardado ni representado. Estamos ante una sociedad marcada por una incertidumbre perturbadora, una rabia contenida y una amargura tácita, no solo en las relaciones íntimas y el mundo laboral, sino también en la relación con la esfera política y los servicios financieros. Pero no se trata solo del miedo a una sociedad que se nos va volviendo extraña y en la que cada vez nos cuesta más reconocernos, sino también del miedo a las posibilidades y los riesgos del desarrollo personal que resultan prácticamente infinitos. Esto es una cita de un libro que he citado al comienzo, no me acuerdo el nombre, Budes, esa apellida, y se titula el libro La sociedad del miedo. Miren, todo esto abunda en la pérdida de confianza en metas sociales claves para la vida ciudadana y también psíquica en la medida en que se ponen en cuestión los garantes metapsíquicos de la vida psíquica constituidos por el marco social, cultural y político. A ello se añaden las consecuencias de una acelerada descomposición social de los sujetos. El efecto de los mecanismos de la dinámica financiera, traducibles en malestares sociales, provoca una serie de reacciones colectivas que podemos articular en torno a 4 situaciones.
Lo que voy a señalar ahora viene de un clásico economista, interesante economista, Hirschman, se apellida, no me acuerdo su nombre. Y releído en un trabajo de un grupo de economistas, Aguilar, que es un economista catalán, y su equipo, hacen una relectura de las categorías del propio Hirschman, llevándolas al tema de la crisis, ¿no? Hirschman plantea que hay 4 situaciones posibles que enfrentan los sujetos, los colectivos: la voz, la salida, la lealtad y la hostilidad. Esta última él no la nombra, es un añadido de Aguilar. La ciudadanía viene recurriendo en muchos lados a la voz. Esto se expresa en grandes y crecientes protestas, hasta ahora relativamente contenidas o neutralizadas por las medidas gubernamentales. No hace falta que ponga ejemplos, los tenemos cercanos, ¿no? En cuanto a la salida, pueden registrarse, entre otros, los movimientos migratorios o diversas modalidades de prácticas sociales antisistema, ¿no? Hay gente que elige y dice: mira, capitalismo, y te quedas, yo me voy al campo a cuidar ecológicamente la tierra y a vivir lo que pueda y mientras pueda, ¿no? Por ejemplo. La lealtad, por su parte, tiene que ver con el hecho de que, a pesar de la situación existente y a diferencia de lo sucedido en otras épocas de profunda crisis, aquí los autores lo comparan con la crisis del 29, ¿no? Se mantiene el compromiso con una determinada forma de sociedad sin cuestionamientos profundos y sin plantearse una ruptura con la misma. Por último, la hostilidad se expresa en diversas modalidades de acción directa o en revueltas anómicas llevadas a cabo al margen de las estructuras del sistema. Recordemos que estas reacciones colectivas a las que me acabo de referir con estos 4 términos, la voz, la salida, la lealtad y la hostilidad, están motivadas, entre otras razones, porque la situación de crisis generalizada enfrenta a la experiencia imprevista no solo de la quiebra o profunda labilidad de los metasociales fundamentales que a la postre transmiten modelos de impunidad, arbitrariedad y corrupción, sino sobre todo a la vivencia directa del desempleo, de la flexibilidad y precarización del trabajo, de la pérdida de vivienda o imposibilidad de adquirirla, del retorno migratorio forzado, de la drástica reducción de la capacidad de consumo, de la inseguridad generalizada, del acelerado deterioro de las condiciones de vida y un largo etcétera de situaciones que abocan en muchos casos a la exclusión y marginación social, cuando no a su agudización, amén de una clara sensación de indefensión y de una profunda incertidumbre ante el futuro. Todo lo que acabo de deciros, que no es precisamente entusiasmante, nos pone ante una realidad, que es la de una sociedad generadora de sujetos con una subjetividad problemática. Una sociedad que, por su propia configuración, tiene una significativa incidencia patógena sobre sus componentes. Una sociedad que aboca a los individuos fragmentados entre sí y al interior de ellos mismos, o de nosotros mismos, a enfrentar situaciones en que, ante la enorme dificultad de afrontar los conflictos sociales y sus derivas existenciales, se ven abocados, o nos vemos abocados, a procurarnos soluciones de orden psíquico. Cuando esto se da, podemos afirmar que se generan fenómenos muy diversos en que se produce una significativa regresión de lo social a lo psíquico, que implica, en muchos casos, la vivencia simultánea de malestares sociales y trastornos psíquicos o la transformación de malestares sociales en trastornos psíquicos de muy diversa índole y de muy diversa gravedad. La crisis y las reacciones ante la misma generan y o agudizan, como he apuntado, un enorme, profundo malestar social que se va a tramitar en cascadas por las redes de la socialización, provocando una amplia gama de reacciones y síntomas en los individuos sociales implicados. Esto, sin duda, incide en un malestar psíquico, muchas veces inespecífico, que deriva del apuntalamiento de tales condiciones sociales
en las configuraciones psíquicas preexistentes, también socialmente construidas, y que se expresa en una amplia gama de reacciones y síntomas de los individuos sociales implicados, cada vez más numerosos. Estas vivencias traumáticas de orden social, al trasladarse, como he dicho, el antagonismo social al interior del individuo, no solo producen profundas heridas narcisistas junto a una enorme corrosión del carácter, sino que se generan patologías en las que predominan los sentimientos de angustia, indefensión, inseguridad, y que pueden llegar en algunos casos a la claudicación del yo y a una importante desafección social por parte de aquellos que por la crisis y sus efectos han perdido radicalmente la confianza en el mundo. No se debe olvidar lo profundamente afectado que está el contrato narcisista al no encontrar el sujeto, las familias o los grupos, su libidinización por parte del cuerpo social en su conjunto. Todo esto se ve radicalizado en la actual situación de crisis, que tiene una peculiaridad fundamental, que eleva a niveles insospechados su problematicidad. Como dije antes, estamos asistiendo actualmente a la confluencia de una multiplicidad de crisis entrelazadas de manera sistémica. Pero, por ello, sin duda, se puede afirmar que esta crisis puede ser vista como resultado de una compleja interacción de efectos históricos, psicológicos, sociales y de la naturaleza, que lleva a los individuos a enfrentar, entre otras, la experiencia imprevista no solo de la quiebra o profunda labilidad de los metasociales fundamentales a los que antes me he referido, sino a todo un conjunto de efectos que inciden en sus vidas y en sus posibilidades de existencia, no solo inmediata, ahora, sino en el futuro. Obsérvese que todo esto supone una situación que podríamos denominar de trauma social. Trauma social cuya característica definitoria es que los campos afectados son las estructuras sociales propiamente dichas. Más en concreto, esos traumas suponen un golpe en los tejidos básicos de la vida social que daña los vínculos que ligan mutuamente a las personas y causa un daño al sentido prevaleciente de comunidad. Y quiero apuntar una cosa que, si luego sale en el diálogo, me gustaría profundizar en ella, ¿no? Cada país tiene su historia, una obviedad, ¿no? Pero este país, ¿no?, tiene la historia de ciertos traumas sociales colectivos, ¿no? La guerra civil, un trauma que no se ha abordado en serio, que no se ha elaborado en serio. La transición, otro elemento, un momento traumático para muchas personas. La reconversión industrial, otro periodo traumático. Y la crisis actual. Me dejo seguramente entre medias cosas muy diversas, ¿no? El terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta entramado de traumas, se van a ver agudizados de muy diversas maneras a la gente que está viviendo en concreto, al que nos estamos refiriendo hoy aquí, la crisis, las crisis, ¿no? Tengas en cuenta, además, como ya apunté al comienzo, que cualquier conmoción macrosocial tiene efectos que trascienden las dimensiones estructurales y colectivas, de tal modo que a través de las redes de socialización terminan teniendo incidencia en los individuos y en su psiquismo. Y esto es lo que ha sucedido y está sucediendo con las derivas de la crisis actual. Y aquí sería de interés dirigir nuestra mirada a las contribuciones de un discípulo de Freud llamado Sándor Ferenczi en relación con su teoría del trauma, en concreto sus consideraciones sobre la importancia de la desmentida. ¿Qué entiende? ¿Qué es esto de la desmentida? Ferenczi dice que cuando un niño o una niña se ven afectados por un trauma, una agresión sexual, cualquier orden de vivencia traumática, traumatizante, dice que el problema no está tanto en el hecho en sí vivido, no dice que no lo sea. El problema está cuando ese niño o esa niña van, por ejemplo, y lo que cuento lo conozco por desgracia por casos clínicos específicos, ¿no?,
de pronto va un niño o una niña a decirle a mamá, a papá, a alguien, oye, el tío tal, la tía cual, el no sé cuántos cual, hace conmigo esto, lo otro, lo demás allá. Muchas veces la respuesta de esa persona a la que el niño o niña acude es un bofetón o cabrearse con ese niño o esa niña y decirle, estás mintiendo, no fantasees cosas, ¿no? Cuando no, incluso castigarlo físicamente. Claro, para Ferenczi el momento traumático realmente es este, porque claro, ese niño, esa niña ha vivido, ¿no? Ha vivido esa experiencia. Su cuerpo, sus emociones, su sensación personal le indican que está absolutamente desestructurado, no entiende lo que le está pasando. Y de pronto alguien que le dice, no, esto te lo estás inventando, esto no ha pasado en realidad. Es la desmentida, ¿no? Quedémonos con esta idea, ¿no? Porque eso está pasando también a nivel social, a nivel político. Me atrevería a decir que esto es precisamente lo que se está viviendo con los silencios sociales. Y con la negación, esta es una expresión de Estefanía, y con la negación sistemática desde la política de las negatividades evidentes y generalizadas que la crisis despliega, mantiene y agudiza. Estamos ante la acción de una clara desmentida social que oculta la reproducción ampliada de la violencia, de la violenta escisión, fundante de la sociedad del capital y de los sujetos que la sostienen. Y voy terminando. Miren, el abordaje clínico de los efectos de la tramitación psíquica de problemáticas sociales que remiten a nudos de carácter sociopsíquico y no puramente psíquico, aunque se apuntalen en estos, requiere de consideraciones específicas sobre los modos de articulación de la sociedad capitalista y su específica producción de subjetividad. Hoy se puede constatar que el individuo que aparece en la clínica, pero no solamente él, ha sido socialmente producido como un ser carente de una subjetividad autoconstitutiva, como un individuo líquido, contingente y abstracto, despojado de todo contenido real de vida. Esto lo dice Marx y Engels en la ideología alemana. Y esto es el resultado de un proceso de vaciamiento y descentramiento anómico que produce la sociedad del capital y que lleva al límite, y que llevado al límite, hace de los hombres potenciales o reales teratomas. Luego explico lo que es un teratoma. Un elemento deforme, es un tipo de tumor, Luego me extiendo en ello en todo caso. Quiero terminar y luego entraré en detalle. Repito, llevado al límite hace de los hombres potenciales o reales teratomas, construidos fragmentariamente y permanentemente escindidos como dobles fantasmáticos autodestructivos, agudizando así su constitutivo estado de permanente conflicto. Vemos, pues, la contradicción de una sociedad donde el desarrollo superior de la individualidad solo puede lograrse a costa de un proceso histórico en que los individuos son sacrificados a los fetiches expresivos de la síntesis social. Marx. Situación propia de una sociedad patógena, responsable de la nerviosidad general. Esta sociedad está sostenida en la inhumanidad de un proceso civilizatorio que propicia constantes y generalizadas catástrofes que desestructuran los ámbitos que desestructuran, decía, los ámbitos idóneos para un desarrollo razonablemente articulado del individuo social. Y lo abocan, de manera inevitable y de muy diversas formas, a quedar atrapado en la jaula de hierro de la melancolía, con el suicidio, real o simbólico, como posibilidad límite. Gracias. Esta paradójica contradicción permite caracterizar al capitalismo como un sistema despiadado y unilateral que, en uno de sus peores excesos, extrae indiscutiblemente su fuerza, además del egoísmo, de la represión de ciertos impulsos eróticos parciales. Es decir,
y desarrollando las tímidas intuiciones de Marx sobre el carácter libidinal del capitalismo, podemos evidenciar que el capitalismo, dice Ferenczi, discípulo de Freud, no es puramente utilitario y práctico, sino también libidinoso e irracional. Es decir, que el capitalismo no está solo al servicio del principio de realidad, sino que satisface también el principio de placer, conteniendo en consecuencia componentes egoístas y eróticos que refuerzan su potencia desestructurante de los sujetos. Y esto se agudiza con el despliegue brutal de una pulsión de muerte que no es biológica ni antropológica como en Freud, sino la propia de la sociedad del capital, la que deriva de la lógica misma de los circuitos integrados de su reproducción ampliada y que lleva a los sujetos al furor autodestructivo y o a la destrucción generalizada. Y hasta aquí lo que os quería contar. Bueno, gracias por la charla que nos ha dado. No sé si hay que grabar. Bien, en la primera parte de la charla que nos ha dado, nos ha contado que en la ciudad de Nueva York, en los años 70 y pico del siglo pasado, los sindicatos cogieron la caja de los trabajadores y compraron, digamos, la deuda de... Bueno, imagino que les darían algún papelito a cambio, ¿no? Es que aquí lo que hemos hecho ha sido un poco más fino. Se hizo una reforma laboral y entonces se le dieron a las empresas todo lo que le dieron los sindicatos americanos a los otros, pero aquí se les ha dado sin ningún cambio. O sea, no nos han dado ningún papel. Se hizo una reforma laboral, con lo cual bajaron los sueldos. Con eso hemos conseguido que la seguridad social pues, prácticamente recaude poco, porque se hacen contratos se han estado haciendo contratos de 4 horas y se trabajaban 12 o 14. Y en todos estos años las empresas se han enriquecido a una media de más o menos el 15% anual, mientras el 80% de la población se ha empobrecido. Esta es la realidad y en esa seguimos y no sé cuándo vamos a salir de aquí. O sea, quiero decir que en definitiva aquí con la lucha de las pensiones se les ha regalado parte a los empresarios porque los sueldos los han bajado a cambio de nada y a cambio de meternos el miedo, claro, que ya lo dice Estefanía y el Julito, claro. Que yo leí alguno más de otra. Entonces no sé qué explicación le encuentro a esto, no sé. No tengo explicación para eso, más allá de estar ante un hecho que simplemente significa la vampirización de la lógica del capital y el sometimiento absoluto de nuestros gobernantes. Y aquí da igual PSOE que PP. Ambos dos han jugado el juego. Unos han dejado algunas políticas un poquito rescatables, ¿no? Que están bien, ¿no? Tipo social y tal, pero en lo estratégico los ministros de Economía de uno y otro gobierno eran exactamente la misma estrategia, ¿no? Y el problema es que cómo salir de ahí, ¿no? O cómo intentar que esas reacciones, esas voces que de pronto se levantan, como decía yo antes, siguiendo el esquema de Hirschman, que de vez en cuando se levantan los pensionistas ahora, es impresionante, las manifestaciones de los pensionistas, o el 15M, o... Mañana hay 2 encima. Una a las 11 y otra a las 6. Claro. O las mareas que hubieron, ¿no? Por la sanidad. O sea, todo eso son expresiones permanentes de denuncia de lo que está pasando, de que esto no puede seguir así. Pero claro, todo eso no consigue armar una masa crítica suficiente para lograr ¿el qué? Cambiar de gobierno, poner a otros más jovencitos, y no sé, no lo sé. Sí, yo creo que hay un problema importante de decir, ¿qué hacemos con toda esa energía de denuncia, de incomodidad, de malestar, ¿no? Además, teniendo en cuenta que el poder no solamente actúa
como ahora a lo bestia por la vía de la ley Mordaza, sino que actúa de manera más civilina a través de la industria cultural, ¿no? La prensa, la televisión, el cine, las escuelas, ¿no? La socialización, la educación. Eso existe lo que los sociólogos de la educación llaman los currículums ocultos, ¿no? Donde se va transmitiendo una serie de valores que son, yo diría, contravalores, porque son desmovilizadores, ¿no? Y quedan algunos pocos que siguen planteando, ahora los pensionistas están reivindicando con absoluto derecho, porque además hay datos objetivos, antes lo apuntaba al comienzo, ¿no? Es decir, van a rescatar las autopistas con dinero de quién, ¿no? ¿Y por qué no rescatan? Si es que habría que hablar de rescatar, creo que no, porque es su absoluto derecho, a los pensionistas de ahora y los futuros, ¿no? ¿Por qué? Entonces, yo sinceramente coincido con usted en el hecho, coincido con usted en el diagnóstico, pero ahora mismo yo carezco de capacidad para pensar una alternativa. Hablaba con uno de mis antiguos alumnos y gran amigo mío ahora, ¿no? Al que he citado en algún momento por aquí, hablando de este tema, de la crisis y tal, ¿no? Y yo le preguntaba, hay un articulito que, a ver si lo encuentro rápido, y os lo digo, de un sociólogo, que creo que es alemán. ¡Ay, cuernos! Que el artículo se titula El retorno de lo reprimido, que es una noción muy psicoanalítica, ¿no? Y que... Jolín, pues no sé dónde lo he metido, me lo he dejado. Bueno, a lo que voy, que me daba una serie de... Él está estudiando su máster en economía en Nueva York, ¿no? En la New School, y pues hablábamos sobre el tema de la crisis y tal, ¿no? Y, oye, aquí está. ¿Cuáles son las salidas que la economía al uso plantea para la crisis? Entonces decía, inflación, austeridad, gasto público, inversión, redistribución, ¿no? Pero claro, todas estas son salidas sistémicas en el fondo, salidas que terminan alimentando a la bestia, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la salida auténtica? Me dice en plan broma, la revolución, Carlitos, la revolución. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque además, por desgracia, la experiencia de la Unión Soviética nos enseñó que no es posible la revolución en un solo país, ¿no? Con esto no quiero, ojo, ponerme en plan depresivo y decir, mire, o suicidémonos o vayámonos al monte no sé dónde. No. Yo creo que uno tiene que ser lo más realista posible y luego ver los distintos espacios y niveles donde uno puede ir haciendo transformaciones, micro, macro, etcétera, etcétera, de muy diversa índole, ¿no? Porque lo que no podemos dejar es eso, que nos depriman, que nos aboquen a la melancolía. No estoy por la labor. La compañera tenía otra. Le iba a traer una cosilla, si me permite. Sí, por favor. Un momento. Mire, cuando todo el movimiento del 15M se reunieron los señores del IBEX 35 y el presidente de Repsol dijo textualmente, cito palabras textuales, salieron publicadas. ¿Qué pasa con Podemos? ¿Qué pasa si sale Podemos y viene a aceptar? No pasa absolutamente nada. Ya. Dijo, si gana los de Podemos, se le llama al señor Iglesias, se le sienta ahí y se le explica cómo funciona. Fin de la Lo sé, sí. O sea, lo tienen claro. Están crecidísimos, vamos. No sé si era Warren Buffett o ¿cómo se llama? Este famoso también multimillonario y financiero de origen húngaro, Soros, creo que Soros dice, en uno de sus textos decía, claro que hay lucha de clases, y la están ganando los míos, decía él. O sea, los que están en el poder tienen clarísimo, los que están en el poder se dan el lujo incluso de leer a Marx, porque encuentran ahí, permitidme una anécdota, que aunque no tiene que ver con la crisis, hace muchos años yo leía, en relación con mis clases, ¿no? Una revista de management, y entrevistaban al presidente de la patronal alemana, ¿no? Tipos de preguntas, y
Y en un determinado momento el periodista le pregunta, oiga, me ha sorprendido, para que veáis lo que se parece la sociedad española a la alemana, me ha sorprendido que entre los cursos de formación que dan a sus afiliados hay cursos de lectura del Capital de Marx. Y dice, ¿me puede usted explicar por qué? Y entonces este hombre dice, hombre, como usted comprenderá, tenemos que saber cómo piensa el enemigo. Fue su primera, ojo, fue su primera respuesta. Y luego añade, pero hablemos en serio, dice, miren, nosotros los empresarios nos movemos en el capitalismo y tenemos que conocer las mejores investigaciones que se han hecho sobre el funcionamiento estructural del capitalismo. Y de momento no hay nadie que haya superado a Marx para explicar el funcionamiento real y estratégico del capitalismo. Hay otros aspectos que tienen que ver ya con el desarrollo del siglo XX, siglo XXI, que Marx no los pudo ver, pero en lo estructural sigue siendo válido como elemento. Ahora, como yo a veces digo, sin Marx es imposible pensar, con Marx solo es limitado, ¿no? Y obviamente hay que enriquecer ese pensamiento potente con otra serie de indagaciones de otros campos de la vida en los que Marx no entró, ¿no? La compañera quería... perdón. Bueno, solo sobre lo que ha estado hablando, he tomado nota de unos puntos que quería hacer un matiz. Comentó como una patología social el hecho de que se pague para trabajar, ¿no?, algunas personas. Bien, yo inclusive le diría que ya lleva mucho tiempo ampliándose este concepto y es el Estado el que está pagando para trabajar, porque cuando se está subvencionando determinados tipos de trabajo, mujeres mayores de 45 años, personas minusválidas, mujeres que sufren, eso es dinero público. O sea, que lo pagamos todo realmente y se benefician los empresarios, porque y genera además, bajo mi punto de vista, un desequilibrio en lo que es el reparto del trabajo. Porque claro, en función de las necesidades de determinadas empresas, ahí se promociona un tipo de subvención o de otra. Ahora los jóvenes, los mayores, ahora por ejemplo se está generando el tema de los mayores para que no se pague pensión, pues vamos a hacer que trabajen hasta los 70 años, primando, cuando había una masa de jóvenes o poquitos, vamos a primar a los jóvenes, etc. Ay, perdón. Eso quería señalarlo, y luego también en las 4 situaciones está apagado. Para que se entienda. Aprieta que se ponga a ver. ¿Me oye? Yo lo digo muy bien, pero... Es que es para que se grabe. Pues disculpen, y luego de las 4 situaciones de Hisman, sí. En el punto de la hostilidad, bueno, en voz, salida, libertad y hostilidad. Voz, salida, lealtad y hostilidad. Bueno, en salida yo haría también un apunte que es muy trágico, pero que no se está diciendo y existe. Y es la tremenda cantidad de suicidios que se están sucediendo. Totalmente de acuerdo. No se admiten socialmente, pero eso es real. Sí. Luego la somatización que está llevando todo esto, los está viendo en depresiones, en cantidad de problemas tipo de ansiedades, etcétera. Es decir, en el campo psiquiátrico el tema es terrible y esto de alguna manera es una salida. Un poco, sin duda. Podemos verlo, ¿no? Y en el punto de la hostilidad, he apuntado, corríjame si lo he hecho mal, como revueltas al margen de las estructuras del sistema. Yo creo que este punto ahora mismo es súper de impacto, porque lo que está ocurriendo, lo que ocurrió el otro día con la coordinadora del 8, otra vez, me ha vuelto ahí. Lo que ocurrió el otro día con la convocatoria de la coordinadora feminista y lo que está ocurriendo, va a ocurrir mañana con la Confederación de Pensionistas Mayores, es una franca confrontación contra los sindicatos actuales. Es cierto. Porque están intentando apuntarse a algo que se les está yendo de las manos. Porque yo creo, bajo mi punto de vista, que están en una situación obsoleta, no se han adaptado a los cambios que está habiendo y entonces la sociedad, cuando despierta, está dormida, pues estamos dormidos, toma una realidad, la hace suya y se quedan atrás los sindicatos. Y en este punto casi están boicoteando y eso tendrá su coste en su momento, porque claro, lógicamente la sociedad avanza,
Y esto no es controlable, esto fue algo que está ocurriendo ahora un poco en paralelo a lo que sucedió con el 15M en otro contexto y en otra situación. Entonces, esto es lo verdaderamente preocupante. Cuando una masa no se controla, esa es una situación que puede dar una cierta anarquía, entre comillas, ¿no? Claro. Todos estamos dentro del sistema, ¿no? Pero ese es un factor problemático. Entonces, eran básicamente los puntos que quería... Gracias. Muy interesante lo que usted ha planteado. Quiero empezar por lo último que ha señalado, ¿no? Antes hablaba al hilo de la pregunta del compañero, ¿no?, de cómo buscar elementos que sumen, articulen una masa crítica para intentar algo que implique al menos hacer frente en las mejores condiciones posibles a la brutalidad que está encima, digamos, ¿no? Y iba a nombrar a los sindicatos precisamente como problema, no como solución. Los sindicatos, voy a decir una cuestión simbólica, los sindicatos fueron derrotados por Thatcher. En Inglaterra, ¿no?, los derrotó Thatcher, ¿no? Las trade unions inglesas, que eran poderosísimas, pusieron y quitaron gobiernos no solo de los laboristas, también de los conservadores, ¿no? Esa brutal lucha de clases, que viene de lejos, viene desde los años 70, pasado los gloriosos 30, que acaba con la crisis del 75 más o menos, ¿no?, empieza un largo proceso de desmontaje del estado del bienestar y de desmontaje de instituciones, y los sindicatos han sido arrasados por eso, y no se han dado cuenta, no han sido capaces de pensar la propia crisis en la que están inmersos, ¿no?, y las propias limitaciones de aquellos sectores a los que ayudan o dejan de ayudar, ¿no? Y lo que usted ha apuntado es interesante, pero también me han comentado en relación con la huelga del 8 de marzo. Los sindicatos, asistí a un debate, ¿no?, cuando me decían, no, pero los sindicatos tenían que haber aprovechado. No, los sindicatos 2 horitas, ¿no?, cuando probablemente lo que hubiera correspondido hubiera sido un esfuerzo de intentar una huelga general a ver qué pasaba, ¿no? Medir fuerzas, coyunturalmente, a ver qué pasa, a ver quién se suma, quién no se suma, cómo se suma, etc., ¿no? Pero bueno, esa parte de mí me parece un problema serio, ¿no? Y es un problema, ojo, con esto no quiero demonizar a los sindicatos, como poco quiero llamar la atención de un esfuerzo de autocrítica, de autoanálisis que tienen que hacer profundamente para cumplir una función más potente que la que están cumpliendo actualmente, ¿no? En relación con el tema de esa hostilidad que usted preguntaba, ¿no?, mire, en este artículo al que antes me he referido, el autor es Wolfgang Streeck, ¿no?, se titula El retorno de lo reprimido y está publicado en la New Left Review número 104 de mayo-junio del 2017. Sabéis que la New Left Review se publica traducida al castellano, se puede encontrar en la red también, ¿no? Bueno, pues en este texto, este hombre habla de otros fenómenos no lo dice así, pero lo podríamos leer en las claves de Hirschman, de hostilidad. En el sentido, él pone el ejemplo del Brexit, ¿no?, o de la elección de Trump. Es decir, de pronto los sectores poderosos esperaban comportamientos, entre comillas, racionales de sus electores, de sus votantes, ¿no?, y de pronto salen esos que algunos llaman los, ¿cómo le llaman?, los afectados de la globalización. De pronto tienen comportamientos imprevistos, ¿no? No se preveía que saliera el Brexit, salió. No se preveía que ganase un personaje como Trump, ganó, ¿no? Y hay otras muchas cosas que todavía nos esperan por delante, porque los afectados por la globalización son muchos. Y llega un momento en que esto que he señalado así en plan apunte, esa desesperación, esa angustia, de pronto, ojo, ese también hacer oídos a los populismos de derechas cuasi fascistas, ¿no?, que nos están invadiendo. Por suerte, en nuestro espacio en España está eso como muy circunscrito, ¿no?, pero en otros países nos está rodeando de manera muy preocupante, ¿no?, tan cerca como en Francia, por ejemplo, o en Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que sí, que ese fenómeno tiene ahí una serie de problemas. Y luego lo que usted ha apuntado me parece importantísimo no dejar de subrayarlo. Las salidas individualizadas, que tienen que ver con el efecto de una especie de... Os voy a poner un ejemplo absolutamente trivial, que no tiene nada que ver con la crisis de manera directa, pero creo que puede ayudar a graficar lo que yo quiero transmitiros, ¿no?
un amigo, antiguo alumno mío, vuelve de Inglaterra. Había estado ahí X tiempo para practicar el inglés, ¿no? Y entonces me cuenta que un trabajo que tuvo, que lo habían echado del McDonald's, ¿no? Y yo le digo, ¿y por qué? ¿No? Dije, ¿les preguntaste? Sí, sí. Dice, cuando me echaron, me dijeron que me iba, que ya no me renovaban, ¿no? Les pregunté que por qué, que si no estaban a gusto con mi comportamiento. Sí, sí, usted lo ha hecho muy bien, ha trabajado bien. Entonces digo, no entiendo nada, ¿por qué me echan? Y entonces el jefe le dice, es que usted no tiene la sonrisa McDonald's. Y el imbécil de mi amigo, además le dije, es un imbécil, dice, tenía razón, yo no había incorporado. Claro, si os dais cuenta, la historia es que el problema está en el individuo. Y entonces toda la carga de la culpa se vuelca sobre el individuo, ¿no? Y esas salidas de suicidio, ojo, lo que no podemos caer hoy en día, después de la gran investigación que hizo Durkheim sobre el suicidio, ¿no? Pensar que el suicidio es solo un problema de un individuo que quebró internamente. No, diga no. Nada de lo que tiene que ver con la... Miren, Freud, no me acuerdo en qué texto, dice una frase que para mí es muy potente, en la línea de lo que estamos aquí. Todo síntoma es un síntoma para otro. Todo problema psíquico es un problema que tiene que ver con alguien. En realidad, más que con alguien en tipo individual, es con alguienes en conjunto, ¿no? Y la sociedad tiene mucho que ver con esta historia, ¿no? Mucho que ver con esta historia. Entonces estoy de acuerdo con usted que una terrible manera de salida del sistema es la muerte propiamente dicha, ¿no? La muerte individual o muertes colectivas, como estamos viendo ahora. Por ejemplo, estas matanzas que hay en Estados Unidos, ¿no? Estas matanzas no se pueden explicar en términos de la concepción de Freud de la pulsión de muerte. Hay que explicarlo en términos sociológicos, también usando la expresión pulsión de muerte, pero que tiene que ver con algo tanático que está en lo colectivo y que surge en lo propio colectivo, no en una especie de cuestión antropológica o biológica, como podría hipotetizar Freud, ¿no? Más cositas. La compañera quería preguntar también. Sí, quería apuntar desde el punto de vista psíquico, si esa descomposición, esa frustración enorme que supongo que todos observamos en la juventud de nuestros hijos, muchos de ellos no llegan a los 30 años o están rondando estas edades, y en conversaciones con sus amistades y con nuestros hijos hay algo que me preocupa, que lo veo, lo escucho, ¿no? A diario por la comunicación que suelo tener con ellos, esa frustración, esa desestructuración, esa impotencia frente al sistema, y que hace 2 días me decían, esto tiene que explotar, esto va a explotar, tenemos la sensación de que algo va a pasar, ¿no? Y como que no encuentran, como son hijos también del 15M, Yeah. eran pequeños pero allí estuvieron, y como que no encuentran las vías que a lo mejor otras generaciones nosotros las tuvimos ahora mismo para poder cambiar el sistema o cambiar incluso sus propias vidas, ¿no? El camino. Eso por un lado. A mí me preocupa, me parece doloroso escucharles, me parece que van buscando su camino mejor o peor y los veo en forma casi errante, con una sensación de melancolía y de frustración que a mí me preocupa, ¿no? Y otro punto en esto de la voz, la salida, la lealtad, hay algo que comentamos o que la gente en nuestros círculos y mucha gente comenta que es como una incongruencia. Bueno, y yo quería preguntarle si pertenece a la negación, ¿no? Frente al dolor o la frustración, mecanismo de defensa, cuando la gente comenta, sobre todo la gente de izquierda, dice, pues no podemos entender.
Si están, ¿cómo es que no ven lo que está pasando? ¿Cómo es que no ven que nos han quitado, nos han bajado los empleados públicos, el sueldo, ha subido los alimentos, etcétera, etcétera? Todo lo que hemos vivido en esta crisis, la corrupción, etc. Pero ¿cómo es que no son capaces? ¿Qué está pasando? Que no ven porque van y votan a los mismos. Esto tiene que ver con lo que usted planteaba, aparte del mecanismo de negación, ¿no?, social, digamos, global, con esto de mantener el compromiso con el sistema. No se puede, ¿no?, a veces el mecanismo de defensa en conflictos psíquicos, ¿no?, lo sabemos, los que trabajamos un poco en esto, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, me preocupan esas dos cosas, me llaman la atención aparte de otras, ¿no? A usted, vamos a ver, yo creo que hay, miren, sabréis, hace unas semanas pocas falleció Josefina, la mujer de Marcelino, gracias. Yo cuando llego a clase, lo leí en el autobús, ¿no? Me emocionó sobre todo lo que escribió el hijo, ¿no? Un escrito muy bonito, ¿no? Cuando llegué, al inicio de mi clase, digo, ¿alguien sabe usted quién fue Josefina? No me acuerdo, ¿Josefina? No, nadie sabía. Entonces digo, ¿y quién fue Marcelino Camacho? Nadie sabía quién fue Marcelino Camacho. Entonces ahí, en fin, me salió ahí cosas del alma y les dije, chicos, yo no sé si sois conscientes. Entonces les empecé a preguntar, ¿qué os enseñaron en el instituto sobre la transición española? Nada. Y entonces yo le dije, ¿no os dais cuenta que ese nada, arguyendo que no daba tiempo, hay, no sé si consciente o inconscientemente, una intencionalidad de desinformación, de desmovilización, ¿no?, de generar una cuestión en la que la única historia que vale es la inmediata, la que está ahora, ¿no? Tampoco saben los chicos jóvenes quién fue Franco o qué pasó durante el franquismo, no lo saben, ¿no? ¿Y eso resultado de qué es? Es un resultado de una acción no sé cuán intencionada, pero que opera con el esfuerzo de la desmemoria, ¿no? Pero es una desmemoria que, por tanto, cuando uno tiene memoria, no tiene historia. Y si uno no tiene historia, no tiene futuro, ¿no? Y evidentemente, la sensación que transmiten esos chicos que usted comenta, que algo gordo se prepara, claro que sí. Y ese algo gordo estamos viéndolo aparecer en otros lugares, ¿no? Y esperemos que ese algo gordo no pase aquí, ¿no? Pero el tema es, para mí, alguien cuando una vez me ha escuchado esta charla con otros matices y tal, dicen que soy demasiado pesimista, ¿no? Mire, yo prefiero saber lo que realmente está pasando, porque lo que yo quiero hacer es tratar de armarme, de socializar, de compartir con otros, de buscar aunque sea pequeños espacios donde yo pueda ayudar a que, miren, voy a usar una expresión que tiene dos vertientes, ¿no? Una vertiente de crítica social y una vertiente de análisis psicopatológico. La expresión es fetichismo, ¿no? La expresión es fetichismo, ¿no? Marx, en El Capital, en el libro primero, habló del fetichismo de la mercancía, del fetichismo del dinero, del fetichismo del capital, del fetichismo del trabajo. El fetichismo, en última instancia, por simplificar, es provocar una inversión de las relaciones entre los objetos y los sujetos, es provocar un fenómeno de velamiento de la realidad, es provocar una disolución de las fisuras que constituyen nuestra realidad. Es eso, provocar un velamiento intencionado de las cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana. Claro, cuando estamos ante eso, por un lado, yo puedo entender esa posición de los jóvenes, pero a mí me produce una enorme impotencia porque ante esa situación que ha sido producida y respecto a la cual muy pocos de ellos tienen capacidad para tomar, hacerse preguntas, ¿no? Para hacerse preguntas, los que podemos, en mi caso como profesor, ¿qué puedo hacer, no? Porque cuando me pongo a hacer pensar, los estudiantes yo rápidamente constato que desconectan conmigo. Desconectan. Se les ve rápidamente las caras, ¿no? Están en otra cosa, se ponen con el móvil,
o con el ordenador, o con lo que sea y tal. Y yo digo, se acabó, ya estoy hablando yo en el desierto directamente. Carezco de respuesta para decir, bueno, ya ante eso, ¿qué podemos hacer? No lo sé. Sí. Bueno, yo creo que inevitablemente estamos un poco impregnados de... A ver si... ¿Oye? ¿Ahora? No. Sí, está verde. Sí, está verde, pero no... Pero no se oye nada. No se oye. Vale. Sí, ¿ahora? Sí. Ahora. Sí, bueno, que digo que inevitablemente yo creo que hay está impregnado un pesimismo considerable en el ambiente y la realidad objetiva nos lleva inevitablemente, yo creo, a esto, ¿no? Pero tenemos todo el derecho y la obligación de aportar la luz y, en todo caso, saber dónde nos movemos y cuál es exactamente las posibilidades que tenemos de gestionar precisamente esta realidad actual, ¿no? Bueno, en economía se dice, simplificando mucho, que la economía es el estado de ánimo, al final es un estado de ánimo, ¿no? Y bueno, pues todos conocemos que el estado de ánimo que tenemos no es precisamente muy optimista, que digamos, ¿no? En la situación que hay ahora, no siendo buena, siendo muy desigual, de manera creciente además, cada día menos igualitaria, está mantenida de una manera artificial a base de bombear liquidez de manera masiva por parte del Banco Central Europeo, con tipos de interés al 0%, que no se conocían nunca en la historia de la economía moderna. Pero esto no, al final, esto es una muleta que algún día, pues evidentemente, nos tendrán que quitar la muleta para evitar males mayores, ¿no? Como parece ser, han empezado en Estados Unidos y ya veremos aquí de qué manera nos van quitando la muleta. Mientras tanto, lo que sí se está haciendo, evidentemente, es la huida hacia adelante. Ese es un endeudamiento creciente, sí, y que lleva, como bien señalabas, a un financiarización de la economía, y que, bueno, como es conocido, pues ya el movimiento de capitales o el monto de los capitales multiplica, no sé si son 7 o 8 o 10 veces el valor de los bienes y servicios que realmente producimos, ¿no? O sea que realmente estamos en una burbuja especulativa brutal que va a más, además, ¿no? Y es una sensación particular, pero tengo la sensación de que cuando no hay una salida lógica que haga recobrar la lógica de la economía, tengo la sensación en los últimos tiempos, sobre todo a partir del advenimiento del señor Trump en Estados Unidos, de que lo que se trata ahora mismo, como suele ocurrir cuando hay problemas internos, es buscar un enemigo exterior. Y ahora lo que están haciendo es atizar precisamente el olor a pólvora, ¿no? O sea, últimamente se viene viendo una toma de posiciones a nivel militar, a nivel de imponer una práctica, o estás conmigo o estás contra mí, que de alguna manera lo que está haciendo es desviar la atención de los problemas domésticos, ¿no? Y eso, evidentemente, como ha ocurrido tantas veces en la historia, siempre da lugar a situaciones nada recomendables, ¿no? Y bueno, por otra parte, señalar que aquí en Europa tenemos muchísimas dificultades, entre otras cosas porque no hay una alternativa al modelo económico que sea increíble. Eso tenemos que constatar, lamentablemente, que yo al menos no veo una alternativa profunda, real al sistema que tenemos. Pero es que el rango de movimiento que tenemos aquí es muy estrecho, dadas las características que tenemos aquí en este país, pero sobre todo el entorno a nivel macro, a nivel supranacional. Estamos dentro de un club, que es la Unión Europea, y estamos dentro de una alianza militar que es la OTAN. O sea que salirse de los patrones que nos vienen dados es muy difícil. Y los casos que conocemos que se han desviado, aunque sea mínimamente, nos han llevado a la conclusión de que es mejor estar dentro que fuera, porque fuera hace mucho frío, ¿no? O sea, es un poco el miedo que nos están metiendo hasta en el tuétano, ¿no? Por tanto, la capacidad de maniobra, como señalaba al principio, es bastante escasa, salvo la revolución
particular, evidentemente a través de colectivos, pero yo particularmente creo que será a nivel de alguna manera interno, a través de implosiones nacionales, como se está dando, yo creo en buena parte de Europa, como se va a ir de alguna manera a un cierto derrumbe o reequilibrio dentro de las estructuras político-sociales que hay aquí, ¿no? No sé cuál es tu opinión respecto a esta reflexión. Coincido con tu reflexión y añadiría en todo caso que lo terrible es que ese derrumbe va a encontrar gente de a pie debajo. Ya está encontrando gente de a pie debajo, ¿no? Y sobre todo lo que usted apuntaba, los jóvenes, ¿no? O sea, esos jóvenes que están en una especie de un vivir en lo inmediato, sin posibilidad de armar un proyecto. O sea, ustedes y yo tuvimos la posibilidad de hacer previsiones de alguna manera. Luego nos habrá salido la vida mejor o peor, pero nuestro tiempo nos permitía, ahora no. Esto es lo que yo decía cuando de pronto caen determinados metasociales, ¿no? O metapsíquicos, que llama algún autor. Es decir, cuando esa posibilidad de hacer un proyecto futuro ya no existe, porque no sabes si podrás tener un empleo razonable, si podrás, no lo sabes. Claro, eso genera una serie de circunstancias que, claro, nosotros podemos conocer chicos y chicas que están viviendo esa situación, pero sumemos la cantidad de jóvenes que hay en este país, en fin, en toda Europa, ¿no? Y toda la trama de angustias vinculadas a, por ejemplo, los comportamientos de los gobiernos, ya no solamente Trump, China, Rusia, la deriva del propio Brexit, que es imprevisible lo que va a pasar ahí, ¿no? Entonces, claro, la única situación, yo no sé si te he entendido, Antonio, coincido en ese, frente a lo de este amigo me decía, la real salida sería la revolución, el problema es que objetivamente hoy eso no es posible. Entre otras cosas, en el debate que tuve con un grupito en un seminario que doy los viernes por la tarde, ¿no? Hoy lo tuvimos que suspender, estaban entusiasmados con el tema de la manifestación tanto de los jubilados como la manifestación impresionante de las mujeres, ¿no? Y claro, estaban chicos jóvenes con gente de izquierda, con gente militante, ¿no? Estaban entusiasmados, ¿no? Porque aquí hay una beta, porque tal, y yo me tocó hacer el papel de malo, ¿no? De aguador de fiesta, ¿no? Pero no para desmovilizar, sino para decirle, oye, todo eso está muy bien, y hay que apoyarlo, y hay que estar en las luchas, y hay que estar en las huelgas, y hay que apoyar tal movimiento, hay que apoyar todas esas cosas. Pero no basta solo eso. ¿Cómo conseguimos que se establezcan esas tramas explícitas e implícitas que ayuden a ir algo más, ¿no? Está muy bien el movimiento de los feministas, está muy bien el movimiento de los pensionistas, está muy bien el movimiento gay, ¿no? En mi seminario hay un chico que es muy activo en el movimiento gay, un hombre de izquierda, etcétera, etcétera. Wow. Pero claro, si cada uno va por su lado, fragmentado, no pasa nada a la postre. Se pueden conseguir cosas puntuales, sin duda, y hay que apoyarlas, ¿no? Pero mi gran pregunta, no tengo respuesta, por desgracia, es cómo conseguir, ¿no?, que los distintos movimientos que están intentando visibilizar problemas de la gente, conflictos de la gente. Hay un amigo, y yo no sé si tú te acuerdas de Fernando Sánchez Beato, Miguel. Él dice una cosa, es un profesor de Ciencia Política y de Derecho en la Facultad de Política de la Complutense, ¿no? Él dice que los derechos que están recogidos en la Constitución Española son derechos que se consiguen si luchas por ellos. Si no luchas por ellos, no te los van a dar, aunque esté dicho en la Constitución que son tus derechos, ¿no? Y me vino ahora a la memoria una anécdota de Roosevelt, cuando pone en marcha todo el New Deal, ¿no? Él empieza a reunirse con los sindicatos, ¿no?, para decir, oye, hay que hacer esto, lo otro, las reformas, tal. Y cuando ya por fin pactan todo lo pactable, Roosevelt va y les dice a los sindicatos, ¿no?, dice, miren chicos, ahora salgan a la calle y oblíguenme a conseguirlo.